Te dejo claro que si te encuentro en la calle es coincidencia. No te saludo y eso es lo que te duele. Algo quieres tú de mí, ya me di cuenta. No te creas tan importante, yo no te pienso todo el día como... 57 minutos después de las 9 de la mañana en todo el territorio nacional. 3 minutos nos separan de la próxima hora. Que ya no siento amor, no te creas. Vamos a actualizar datos del tiempo. 23 grados 4 décimas la actual temperatura sobre la ciudad de Funes con cielo despejado. La humedad alcanza el 60%. La presión en 1015 decimal 3 hectopascales. El viento sopla del noreste a 14 kilómetros en la hora y la visibilidad es óptima de 15 kilómetros. Vamos a ir con el marcador hasta los 34 grados, anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Bien, vamos a continuar en esta mañana nosotros y le vamos a dar la bienvenida. Es la primera vez que lo corremos de día. Silvio es el columnista más responsable. No se mueve de día, Silvio. Le vamos a dar la bienvenida en esta mañana entonces a Silvio Cañas, porque vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la economía. Silvio, ¿cómo te va? Buen día, Noemí, Nicolás, te saludamos aquí en FM10. Buen día, Noemí, buen día, Nicolás, buen día a toda la audiencia. Bueno, sos el columnista más responsable que tenemos, no nos movemos nunca de día. Pero viste, ayer fallé. Bueno, pero ameritaba, la familia primero. Sí, exactamente, pero bueno, gracias por poder acomodarnos y poder salir hoy también. Es importante hablar un poco de economía, de qué es lo que está dejando digamos, todavía seguimos cerrando el año en algunos sectores con la estadística de qué nos dejó el 2020, ¿no? Uh-huh. Ayer fue un día raro porque las noticias giraban alrededor de la asunción en realidad, muchos hablaban de la salida de Trump o la asunción del nuevo presidente, del nuevo presidente de Estados Unidos. Entonces, todo el mundo giraba sobre eso y empezaron las especulaciones, inclusive, sobre qué parte nos toca a nosotros, dijeron. Exactamente, qué implicancia podía tener este nuevo presidente o esta nueva dirección en Estados Unidos sobre nuestro país. Algunos puntos, obviamente que esto todavía no alcanzó a establecerse el presidente, así que no podemos decir que ya van a tener consecuencias, pero se empieza a hablar de algunas políticas que pueden llegar a establecer este nuevo gobierno. Un punto de eso es la inflación. Acá a nosotros nos atormenta, la inflación en Estados Unidos no es un gran problema, sí lo siguen de cerca, pero la inflación en Estados Unidos estamos hablando de que es un 2, un 3% anual como mucho, pero siendo exagerado. Y muchas veces cuando hay lo que se llama pleno empleo en Estados Unidos, lo que pasa es al revés. Hay deflación, hay caída de precios porque hay una sobreproducción. Entonces eso, al haber mayor cantidad de bienes en la economía, los precios empiezan a bajar. Y lo cual es un problema también. A ver, las dos cosas son malas, tanto que suban los precios como que bajen. Si bajan los precios, es malo porque si suben ya sabemos, lo vivimos acá día a día. Si bajan, el problema es que vos perdés competitividad con el exterior. Entonces cada vez también necesitas mayor cantidad de tus productos para poder comercializar y no perder poder de compra en el resto del mundo. O sea, los dos extremos son malos. En Estados Unidos venía con un cierto equilibrio, la inflación no era un problema, estaba en un nivel bajo, pero bueno, ahora se estima que puede llegar a haber un poco más de inflación en Estados Unidos, y la inflación de Estados Unidos, a diferencia de la nuestra, es una inflación que se exporta. Cuando los precios crecen en Estados Unidos, crecen también los precios en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque dicen que el dólar toma otra fuerza y esa otra fuerza que toma hace recargar los precios del resto del mundo. Así que bueno, si algo nos faltaba a nosotros, era también que venga una oleada de precios del resto del mundo para que sigan aumentando los precios locales. Y ya viene a un nivel exagerado y todavía no hay un día o un plan de poder contenerlo. Todo lo contrario, ¿no? Vienen momentos de ajuste, por ejemplo en lo que es servicio y demás, que vienen pateándose para adelante, pero en algún momento tiene que llegar. Eso con respecto a ayer,
y cómo fue la movida con Estados Unidos. Igualmente, como dije al principio, falta mucho tiempo, hay que empezar a ver para dónde va a ir la política económica de Estados Unidos y en realidad toda la política mundial, la política completa de Estados Unidos, porque cualquier movimiento genera movimiento tanto en los mercados como en el mismo relaciones internacionales, así que bueno, eso a tener en cuenta. Viniendo un poco para nuestro país, en esta semana se presentaron algunos informes que queremos hablar y charlarlos con ustedes y comentarles sobre qué está pasando con, por ejemplo, los puestos de trabajo. ¿Qué pasó en el tercer trimestre del 2020 en relación a los puestos de trabajo? Bueno, el total de puestos de trabajo es de 18.848. Ahí lo podemos dividir en dos tipos, los asalariados y los no asalariados. Los asalariados representan el 75% de esos 18.000 y que implica, lo que significa que son 14.216 puestos de trabajo, miles obviamente de puestos de trabajo, pero eso en relación al mismo trimestre del otro año ha significado una caída de casi el 10%. La caída en los asalariados fue un 8,2% de la cantidad de personas asalariadas, ¿tá? No hablemos de mundo, sino de personas que han perdido el trabajo o han dejado de trabajar. Los registrados, los registrados que es más del 50%, ha habido una caída menor, 3,3%. El problema está en los no registrados, donde es el 21% de los total de miles de puestos de trabajo, y ha caído un 20%. Con lo cual, ¿qué queremos decir esto? Como siempre decimos, los principales, en la pandemia, lo que nos dejó la pandemia, son que el gobierno ha trabajado fuerte y ha ayudado mucho a las empresas para que contengan a sus empleados, más la segunda indemnización, más los costos, digamos, y las multas que han tenido las empresas por si los echaban, pero ha quedado muy... Se ve que alguien lo llamó a Silvio. Así que bueno, vamos a intentar esperar ahí a que se reconecte. Silvio, haciendo referencia, bueno, importante, el tema de los puestos de trabajo, que lo veníamos haciendo referencia a algunos de estos temas ya cuando hablábamos y cuando tocamos algunas noticias, ¿no? Silvio, ahí estamos de nuevo, ahí se nos la llamada del día. Exactamente, ahí estamos. Bueno, decía que el gobierno había puesto mucho énfasis en que las empresas no despidan a sus empleados, y con el IFE y con un montón de apoyos para el IFE para los desempleados y para los ATP, para los empleados, ha logrado contener eso y que, como recién decía, la cantidad de empleo no haya caído demasiado. Pero ¿qué pasa con los cuentas correntistas? ¿Qué pasa con aquellos comerciantes? ¿Qué pasa con aquellos con empresarios, con ellos autónomos, que no han tenido demasiado apoyo del gobierno en ese sentido? Y ahí es donde se ve la gran caída. Casi un 20% de las personas que trabajaban en ese sector han dejado de trabajar y han pasado a ser no asalariados o han pasado a ser directamente desocupados. ¿Por qué? Porque, insisto, el gobierno puso muy en foco y le resultó bastante sencillo y funcionó muy bien el tema de los ATP y el subsidio para pagar parte del salario de los trabajadores, pero todo ese grupo de cuenta correntista o de autónomo ha quedado endeble y ha quedado expuesto a la pandemia y han sido los que más cantidad de puestos de trabajo se han perdido. Con respecto a las horas de trabajo, porque también lo que hay que medir muchos países miden son las horas de trabajo. Y acá no solamente se tiene en cuenta la cuestión sindical y cómo son las jornadas laborales en cada país, sino también se tiene en cuenta la cantidad de feriados. Las empresas miran mucho la cantidad de feriados que tienen al año para saber cuántas horas de trabajo va a ser. Pensemos que hay empresas que están trabajando en muchos casos las 24 horas, o sea, una reducción de un turno y demás implica mucho. ¿Qué ha pasado con la cantidad de horas trabajadas? Esto se mide en millones de horas trabajadas, ¿tá? El total de millones son 25.875 millones de horas trabajadas, el total. Eso significó que en el tercer trimestre haya una caída de un 22,3%. Se trabajó mucho menos el año pasado. Muchas menos cantidad de horas se trabajó el año pasado. Claro. Insisto, ¿por qué? Obviamente porque
la pandemia y el aislamiento ha implicado muchos cierres. No se cuenta, viste que hace poquito nosotros ayer hacíamos referencia y dábamos lectura a una parte de lo que fue lo que se promulgó, que es la ley de teletrabajo. ¿El teletrabajo está contemplado allí? Ahora sí, ahora va a empezar a sumarse y se va a empezar a tener en cuenta, pero también pensemos, digamos, se trabajó distinto este año. Los que trabajan teletrabajo muchas veces han trabajado muchísimo más que lo que trabajaban en sus puestos laborales. ¿Por qué? Porque más incómodo, trabajaban un ratito, cortaban, volvían a trabajar y después a lo mejor les llegaba un mail a las 6, 7 de la tarde y lo seguían respondiendo. Entonces, se trabajó distinto. Pero sí hubo una caída general en la cantidad de horas trabajadas. También eso habla de por qué el PBI cayó tanto en nuestro país. ¿Por qué? Porque se trabajó mucho menos. Entonces, al trabajarse mucho menos, obviamente que eso implica menor producción en todo el país. Eso para tener un poco de idea de cómo fue cerrando la cantidad de empleo, cómo fue cerrando las horas trabajadas. Y vamos por otro lado, que es ya sobre los bienes. Vamos a charlar un poco también de otro informe que surgió en esta semana, que es el tema de los patentamientos. Patentamiento de vehículos, de motovehículos, de transporte de carga y de acoplados. ¿Qué pasó? A ver, de automóviles, en el último informe se presenta que hubo una cantidad de 13.599 patentamientos, ¿tá? Eso implicó una caída en el mismo año, en el mismo análisis, del 11,2%. Y anualmente se fue sumando una caída del 30%, ¿tá? Cayó un 30% el patentamiento de vehículos, de automóviles. Claro. No así con el tema de los motovehículos. Ahí vemos que la cantidad de motovehículos que se han patentado fueron de 22.169, lo que implicó un aumento del 27%. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una caída en el patentamiento de automóviles 0 kilómetros, pero un aumento muy importante en lo que es motovehículos, ¿tá? Las motos, las famosas motos, en esto que ya lo habíamos hablado muchas veces, la oportunidad de poder comprarla con el crédito de Banco Nación o la oferta que hacían algunos bancos con la hora 12 o la hora 18 y todos los costos que están asociados atrás de la moto. No es lo mismo mantener un vehículo y todos los costos que estén asociados al vehículo, patentamiento, seguro, el mismo combustible que gaste y demás, que andar en una moto. Obviamente que no es el mismo medio de transporte, pero quiero decir que ante la necesidad de transportarse, ante la cantidad de días de paro que hubo el transporte de Rosario y la región, ante la necesidad de ir a trabajar en muchos casos con un mecanismo más seguro por el tema del contagio, ha hecho que explotara la cantidad de patentamiento de motos en lo que va del año. Igual tuvo una caída acumulada en el año de casi un 17%, pero es mucho más baja que la caída del 30% que tuvo los automóviles. Vos sabés que te iba a preguntar ahí si esto es una tendencia a continuar de esta manera, porque obviamente esto trae a colación, también trae el tema del transporte, y que obviamente estamos inmersos en un rediseño del sistema de transporte que, bueno, obviamente va a hacer que algunas frecuencias se eliminen, esto principalmente en la localidad de Rosario, pero hay una tendencia de querer movilizarse por cuenta propia y no querer utilizar los medios de transporte masivos. Yo creo que sí. A ver, dos cuestiones, como dije. El tema del paro de transporte afectó muchísimo, digamos, trastocó los medios de transporte a muchas personas y que tuvieron que encontrarse de un día para el otro buscando otro medio de transporte porque no podían hacerlo en colectivo y tuvieron que salir o a hablar con algún compañero y armar grupos de movilidad o comprarse una motito y moverse en la moto. Y también lo que viene, si bien ahora no estamos en paro, pero sí vino el rediseño de las líneas. Obviamente que este rediseño de línea va a implicar también, como vos dijiste, tal vez no en Funes directamente, porque no hay primero, ya el transporte en Funes es muy malo, así que peor no puede llegar a ser, pero de lo que está no creo que implique un gran cambio, porque ya es malo, así que peor no se puede estar. Me adelantaron que para lo que son los recorridos, sí, vos lo decías recién, no hay mucho más para sacar acá. Los recorridos que hay acá en Funes no se van a tocar, van a quedar así como están.
Claro, si tenemos 2 líneas de transporte nada más y que recorren el centro y 5 cuadras del centro, vos te fuiste a zona 5 y no tenés forma de movilizarte en zona 5 y en distintas zonas, así que, digamos, peor de lo que está no puede ser el transporte, menos mal, o en buena hora, pero sí todo eso ha hecho de que muchas personas empiecen a repensar un poco el transporte, digamos, autonomía en el medio de transporte para poder movilizarse. Siguiendo con esto, también vemos que los transportes de carga han tenido un aumento, si bien no es la misma cantidad, pero sí ha aumentado un 14%, y que ha hecho en el último informe, lo cual compensa con el 14% que ha bajado en lo que va del año, ya que va a salir el transporte de carga, va a salir casi empatado. Lo mismo con los acoplados. Los acoplados tuvieron un aumento, sí, hubo un recambio, y también el tema de empezar a movilizar la cosecha, y muchas personas al no encontrar, digamos, han reinvertido sus ganancias o sus ahorros en cambiar la infraestructura de transporte, y también ha aumentado la cantidad de acoplados, que aumentó un 26% la comercialización de acoplados. Esto nos da un poco la imagen de cómo estamos preparándonos para el transporte, o cómo las personas se preparan para el transporte. Y por ello digo, esperamos o se espera una buena cosecha, con lo cual el sistema del tren no funciona todavía en su plenitud. Por eso el sector de transporte de carga ha empezado a invertir y ha empezado a comprar, ha cambiado maquinaria, ya sea en los camiones o los acoplados, para esperar la cosecha. Obviamente que esto va de la mano. Hace algunos días había una protesta en la autopista para pedir un reacomodamiento de tarifas, ¿no? Bueno, esto va de la mano. Los que han invertido necesitan darle mayor rentabilidad al negocio para poder recuperar esa inversión. Por eso han pedido el reajuste de tarifa. Un sector de transportistas autoconvocados, que creo que esto no estaba bajo ningún gremio. Es un poco, Nico, a grandes rasgos, que es lo más destacado de la semana con respecto a informes y números que se han presentado. Me queda por allí. Noemí tiene una pregunta. Vamos con Noemí. Sí, tiene que ver con el reclamo de AFIP, la denuncia que se podía leer en algunos diarios ayer, La Nación también. Dinero que los empresarios han recibido la ayuda de ATP para pagar los sueldos a los empleados, y resulta que según la AFIP lo han derivado para su propio beneficio a comprar divisas, en este caso dólar, no sé si era dólar bolsa, pero bueno, no se destinó para lo que era, y ahora lo tienen que devolver. Sí, la realidad es que hay dos cosas, dos tipos de ayuda que hubo de parte del gobierno para el tema de sueldo. Sí. Uno es los subsidios directamente, donde eso iba directamente a la caja de ahorro del trabajador. Del trabajador. Ahí no intervenía la empresa. Uh-huh. La empresa informaba el CBU y el ANSES le pagaba. Sí. Pero también, como vos decías, que creo que viene por ese lado, es que hubo créditos a una tasa muy baja, que eran créditos para pago de sueldo. Entonces, la mitad te lo pagaba el gobierno y la otra mitad vos podías tomar un préstamo y pagabas el sueldo con ese préstamo. Uh-huh. Préstamo que, tenía varios meses de gracia en el capital, de pago de capital, y a su vez tenía también una tasa de interés baja con respecto a la inflación. Estamos hablando era un 24%. Hoy no existe más esa línea de crédito. Uh-huh. Sí puede pasar. Era eso. Sí, era eso. Claro. Vos, en los bancos, ¿qué hacían? Firmabas una declaración jurada, simplemente, porque el banco te decía firmar una declaración jurada, de que vos ese dinero lo ibas a utilizar para pagar sueldos. Sí. Y en algunos casos también te permitían comprar para inversión de maquinaria. Entonces, vos necesitabas comprar una maquinaria, bueno, entonces sí te financiaban también eso. Pero en ningún momento era la especulación financiera. Ajá. De hecho, también, al principio, algunos vivos, ¿qué hacían? Sacaban el crédito, por ejemplo, hoy primero de mes. Sacaban el 1 de enero un crédito y recién tenían que pagar el sueldo en los primeros días de febrero. Claro. Entonces, ¿qué hacían? Sacaban el crédito al 24, colocaban ese dinero a un plazo fijo, al 32, 33 que pagaban en ese momento, y ya se ganaban casi 8 puntos
en un mes sin hacer nada. Entonces, casi que pagaban la cuota del crédito con eso. Entonces, el gobierno ahí, después de 2 o 3 meses que pasó eso, se dio cuenta, claro, y automáticamente empezó a cruzar base, y aquellos que habían tomado ese tipo de crédito no podían colocar ese dinero a plazo fijo, sea en el mismo banco o en otro banco. Entonces, ahí es donde tuvo que hacer el banco un acomodamiento del sistema para empezar a hacer ese cruce. Pero sí, seguramente muchos vivos han aprovechado ese dinero barato para ir y comprar dólar bolsa y resguardarse, y hoy lo pueden vender. Pero también la realidad es que hoy no han hecho un gran negocio, porque aquellos que han comprado el dólar bolsa en ese momento, a lo mejor lo compraron a 130, depende de cuándo fue, claro, y hoy está a 150. Entonces no es que se han hecho millonarios con eso, se han hecho millonarios con ese movimiento. Es más, ahora están sufriendo las consecuencias de tener una inspección, tal vez, claro, por hacerse esa maniobra, y tal vez casi que no ganaron mucho dinero prácticamente. Silvio, cuando hacemos referencia, y vos hablaste al principio de la columna hoy, haciendo referencia a la asunción del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ¿tiene alguna repercusión directa en la economía argentina? Sí, a ver, cuando se mueve Estados Unidos repercute en el mundo y en Argentina, obviamente. ¿Se acuerdan cuando el año pasado Trump, en una guerra con China, en un tuit, porque ni siquiera en un comunicado oficial, sino en un Twitter de la cuenta de Trump? Sí, él gobernaba por ahí, así que... Claro, ¿se acuerda que dijo, vamos a poner una arancel a los productos chinos? Y generó un caos tremendo. O me acuerdo, la bolsa de Turquía también en un momento se desplomó por un tuit de Trump en su cuenta personal. Bueno, todo lo que haga, obviamente sí. Un problema, como dije, hay que ver el tema de la inflación en Estados Unidos, cómo va a manejar la inflación en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con la tasa de interés, porque la tasa de interés en Estados Unidos se utiliza como corresponde, es un ajuste para crear o desalentar el empleo. Cuando aumenta la tasa de interés, baja la producción y ahí empieza a generar, no desempleo, pero a lo mejor la producción está en el pleno empleo, entonces con eso desalientan a que sigan aumentando. Entonces, que aumente o que baje la tasa de interés de Estados Unidos implica que aumente o que baje la tasa de interés internacional, y significa que las empresas y los privados y los públicos tengan que pagar más o menos por financiarse. Y también eso genera movimientos en los dólares financieros, que después mucho de eso puede ir a commodities, es decir, puede ir a soja. Entonces, cualquier movimiento que genere Estados Unidos, tanto en inflación como en tasa de interés, tranquilamente puede repercutir en el precio de la soja, en el precio de las acciones argentinas, en el precio de los bonos de Argentina, y en la tasa de interés, obviamente, que paga Argentina en caso de negociar. Pensemos que Argentina también tiene que sentarse a negociar con el fondo, y el fondo es Estados Unidos. Entonces vamos a ver quién está dentro del fondo y quién es la nueva cara del fondo, representando al nuevo gobierno que se va a sentar a negociar con nuestros funcionarios. O sea, al cambiar la presidencia también puede cambiar las autoridades del fondo. Tranquilamente, porque el fondo también se compone de representantes de cada país. Entonces seguramente, como pasa, ¿no?, en todos los gobiernos, el representante del fondo era afín a Trump, y seguramente ahora puede ir otro afín al nuevo, a Biden, o Biden, como sí, lo quieran decir, al nuevo presidente de Estados Unidos. Bueno, o sea que ahí por allí la Argentina también debería estar un poco atenta a lo que suceda con esos movimientos, más hoy porque dependemos de esa deuda que tenemos todavía ahí, que ver cómo la renegociamos. Sí, y hay que renegociarla porque la posibilidad de pagarla es muy baja, por la cantidad de dólares que tenemos hoy en las reservas y por la cantidad de dólares que va a generar el campo también. Entonces no nos quedan muchas opciones más que renegociarla y patearla para adelante, obviamente, hacer el famoso chicle que se estira esa deuda y se va pagando de a poco en muchos años. Así que yo creo que es importante, y poner foco a ver cómo van a ser las nuevas autoridades, si hay o no movimiento de las autoridades del fondo, y quiénes van a ser y cuáles son de esas, cuál de esas autoridades pueden llegar a jugar a favor a nuestro gobierno y a la negociación de la deuda con el fondo.
Silvio, ¿continúa caída la página de AFIP? Y en todo caso, bueno, ¿cómo está siendo dificultoso el trabajo de los contadores? Sí, ayer vi también inclusive un reclamo en la puerta de AFIP. Sí. La página AFIP funciona muy mal, muy mal. Tenés que entrar a lo mejor a las 5 de la mañana para poder cargar una declaración jurada o para poder bajar hacer una rectificativa. La página AFIP viene funcionando muy pero muy mal. Que es todo lo contrario. Si tu idea es recaudar, claro, pero no pasa solamente en la AFIP, pasa en todos lados. Si ustedes quieren entrar a la página municipalidad de Funes, también le pasa lo mismo. Vos querés liquidar un DREI, querés bajarte un TGI, y la página de Funes no funciona. Hay muchos días durante el mes que la página no funciona. Y que es más, son los primeros días del mes donde vos tenés que liquidar. Si vos querés recaudar, tenés que tener los mecanismos aceitadísimos para que la gente que encima quiere pagar, porque el que entra a la página para liquidar un impuesto es porque lo quiere pagar, no lo hace porque no lo quiere pagar. Claro. Entonces, sin duda que pareciera que no preparan los diferentes niveles del Estado sus sistemas web como para que soporte la cantidad de gente que va a ingresar a principio de mes, porque AFIP, este es un tema que ya venimos hablando, no es de ahora, hace mucho. Vos fíjate que cuando se empezó a implementar toda la parte electrónica, era un parche atrás de otro parche, porque nunca... ayer hablábamos con los contadores y dice, tenemos que estar a la madrugada trabajando para que es el único momento en el que la página de AFIP por lo menos carga algunas cosas. Dice, se necesita una carta de porte y tenés que entrar a rezar para ver si la podés sacar. Sí, por eso. Ninguna de las estructuras de gobierno han adaptado sus páginas web para poder generar la autogestión, para no tener que caer en la municipalidad, no tener que caer en el APIO, no tener que caer en la FIP para que te hagan una declaración jurada, poder ingresarlo, poder liquidar un impuesto. Entonces, eso tiene que ir, todos los proyectos, debería poner foco también en eso, porque es parte de la recaudación, eso facilita la recaudación, encima la hace a menor costo, porque obviamente que toda la gestión la hace uno, el contribuyente. Entonces, menor gestión, mayor posibilidad de recaudar. Ahí tendría que poner foco los distintos niveles de gobierno. Silvio, bueno, hoy te agarramos con un montón de preguntas que teníamos justo que nos habían surgido, así que bueno, agradecerte. Vamos a seguir de cerca seguramente lo que suceda en los Estados Unidos. Estamos en una semana donde el presidente seguramente va a empezar a tomar medidas, ya lo ha hecho inclusive ayer mismo mientras tomaba posesión de la Casa Blanca. Había algunos decretos que lo esperaban para, bueno, entre ellos la vuelta a la Organización Mundial de la Salud, el freno de la construcción del muro con México, bueno, muchas cosas que seguramente harán un giro en lo que tiene que ver con la política de Estado de Estados Unidos, y nosotros vamos a seguirlo de cerca porque la parte económica es la que nos interesa a nosotros. Obviamente, cómo Estados Unidos se mueve y cada paso que hace, cómo eso repercute en el mundo y cómo nos afecta a nosotros en este lugar donde estamos, allá a lo lejos, pero también nos repercuta porque hoy la globalización hace que cualquier movimiento y signifique también o un sacudón, o un viento de cola, o un viento en contra, pero siempre algo nos afecta. Yo no creo que nos traiga las sorpresas de Trump, Biden. Creo que va a ser más tranquilo en eso, ¿no? Yo creo que también. Se terminó la locura, la verborragia que tenía Trump. Me parece que no va más de ese lado. Pero bueno, que también era su forma de gobernar. Y si tiene, algo destaco, y tiene sus seguidores y fue buen caudal de votos para un presidente en ejercicio, ¿eh? Seguro. Y la verdad que si algo que rescato de Trump, él dice, yo fui uno de los gobernantes que no inició una guerra, y no sé cuántas décadas para atrás que un gobernante de Estado, con un presidente no iniciaba una guerra. Así que la verdad, con su locura y todo, no inició una nueva guerra, y eso no es menor para Estados Unidos. Que todos pensábamos que lo primero que iba a hacer era ponerse de punta guerra con alguien, sí. Pero claro, por su personalidad parecía que lo primero que hacía, le ponía no solamente el muro a México, sino también le ponía los cañones ahí, iba contra China, pero todo, digamos, con todo chicharrió, con todo discutió, pero en ningún momento llamó a iniciar una guerra, con lo cual eso está bueno, y vamos en el camino de generar cada vez menos conflictos bélicos y más al diálogo, obviamente.
Seguro. Silvio, siempre un placer poder charlar contigo. Bueno, Nico, gracias a mí, gracias a toda la audiencia. Nos escuchamos la próxima semana. Así es. Abrazo enorme. A disposición. Allí pasaba con nosotros charlando Silvio Cañas, es nuestro economista, haciendo referencia un poco a todos los temas que se vienen tocando, entre ellos también, ¿no?, a lo que hace referencia a la nueva asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Lo hablábamos ayer, que obviamente la Argentina va a tener que estar atenta a lo que suceda. Ojalá que nos beneficie en algo, qué sé yo, que nos descuente un 5. ¿Y quién viene? ¿Y quién viene al fondo? Claro, pero si los recibimos de esa manera y le mandamos una carta, claro, le decimos otra cosa, ¿qué quieren después? ¿Qué vamos a ir a pedir? Pero aparte de cómo Cancillería manda un mensaje